La muerte de Alejandro Magno dejó un vacío de poder imposible de cubrir por una única persona. Sin embargo, uno de sus generales, llámalo loco, llámalo conquistador, intentó reunir el imperio griego bajo su poder. Es por eso que hoy el último romano te invita a conocer la historia de Antígono Monoftalmos, el Hércules de un solo ojo. Intro intrare. Las últimas décadas del siglo IV a.C. auguraban acabar con la existencia de un nuevo y poderoso imperio macedonio que se extendía desde Albania hasta Afganistán. Pero la muerte de Alejandro Magno en Babilonia frustró este plan del destino. El vacío de poder se hizo presente entonces y todo el generalato macedonio se vio enfrascado en una durísima guerra civil de la que emergerían 5 figuras principales. Ptolomeo, faraón de Egipto, tenía en su poder el principal granero del Mediterráneo oriental. Casandro, rey de Macedonia, tras el asesinato de la familia Argeada, controlaba las tierras originarias de los conquistadores macedonios. Lisímaco, soberano de Tracia, ejercía el poder sobre el flanco norte del mundo civilizado en Europa y Asia Menor. Seleuco ejercía poder sobre un gran imperio lleno de potenciales soldados desde Mesopotamia hasta los confines de Asia Central. Pero de todos era Antígono I Monoftalmos el más peligroso de los diádocos. Hombre curtido, hecho leyenda a la sombra del Magno, controlaba Asia Menor, Siria y Palestina, es decir, el centro de la obra civilizadora del eterno Alejandro. Pero, ¿quién era este Antígono y por qué provocaba pesadillas a sus otros rivales? Antígono posee un pasado incierto. Hay quienes lo relacionan con la nobleza macedonia y otros con el poco afortunado campesinado. Pero fuera como fuera, Antígono había nacido cerca de Pella, la capital del reino en el 382 a.C., mucho antes que los otros diádocos de su tiempo. De carácter colérico e impasible, Antígono se destacó por un inicio como un oficial a tener en cuenta. En algún momento antes de las campañas alejandrinas, Antígono quedó tuerto y fue por eso que hubo un sofista que lo comparó con un cíclope, algo que no le cayó demasiado bien, pues lo condenó a muerte. Sin embargo, se sabe que empezaría a destacar en la corte macedonia durante el reinado de Filipo usando matrimonios estratégicos. Pero sus cargos y oficios en este periodo no son muy recordados por la historia. Pero lo que sí se sabe es que había sido oficial de Filipo II, por lo tanto, fue uno de los últimos oficiales macedonios de la vieja guardia en morir. Adicional a eso, Antígono cruzaría el Helesponto con Alejandro para invadir Persia con 46 años, sin imaginarse la hazaña en la que estaría envuelto por el resto de su vida. Con 7.000 soldados bajo sus órdenes, sometió la región de Frigia en Anatolia tras la batalla de Gránico, donde Alejandro causó una aplastante derrota al ejército persa. Antígono permanecería el resto de la gesta alejandrina como gobernador de dicha provincia, pero su puesto no sería baladí. Era por esta región que pasaba el grueso de la línea de suministros que abastecía a los ejércitos de Alejandro en Asia por vía terrestre. Haber pacificado y protegido la provincia durante más de una década en un territorio inicialmente hostil tiene un mérito importante. Pero las fuentes no dejan registro de sus habilidades como sátrapa.
Tras pacificar la provincia, se cree que Antígono pudo mantenerla estable, dado sus dotes de buen organizador, aunque se cree que pudo repartir tierras entre los veteranos de guerra macedonios y sus allegados personales. Aunque la carencia de ciudades griegas en la Frigia asiática pudo complicarle el entendimiento con la población nativa. Durante 10 años, Alejandro se entretuvo conquistando Persia y Antígono empezó a creer que moriría en aquella provincia olvidada de la mano de Zeus. Pero la muerte del Magno encendería la mecha conquistadora entre todos sus generales, Antígono incluido. Cuando murió Alejandro en el 323, bajo el control de Frigia también se encontraban Licia y Panfilia. Pronto se le unirían nuevos territorios. Apostando por Antípatro, Crátero y Ptolomeo, Antígono declaró la guerra a Pérdicas, el regente del imperio, tras la muerte de Alejandro, pero este moriría atacando a Ptolomeo. Antígono, contento por la noticia, conquistó Capadocia. Era solo el principio de su propia gesta. Pero entre él y la conquista total de Anatolia, incluso más territorios todavía, se encontraba Eumenes de Cardia, nada más y nada menos que el secretario de Alejandro Magno. Debido a su presencia, Antígono no podía ejercer las conquistas que le tocaban tras el pacto de Triparadiso, por lo que eliminarlo era menester. Eumenes de Cardia era un general inigualable. Traicionó a Antígono en 2 ocasiones y por eso sería asesinado bajo su espada a las puertas de Irán. Siendo uno de los diádocos más hábiles de la primera guerra, su muerte haría que Antígono no pudiera ser detenido para reclamar las satrapías orientales. Mientras que en Macedonia fallecía Antípatro y Casandro y Poliperconte entraban en guerra por el control del imperio en la Hélade. Lisímaco, por su parte, se encargaba de asegurar un imperio fuerte en Tracia, y Ptolomeo veía peligrar sus territorios en el Levante frente a la regencia antigónida. Este era el tablero geopolítico con el que se encontraría Seleuco, el némesis de Antígono Monoftalmos. El general Seleuco había sido uno de los asesinos de Pérdicas en la primera guerra de los diádocos, pero luego, con el apoyo de Ptolomeo, había sido capaz de rebelar Babilonia contra el dominio antigónida. Una poco documentada guerra se registró entre ambos, y cuando las nubes negras de la historia se disiparon, Seleuco tenía bajo su poder el imperio de Antígono, desde el Éufrates hasta el valle del Pamir. Tras esta derrota, Antígono estaba molesto, pues solo conservaba Asia Menor, Siria y Celesiria, pero con el apoyo de su hijo Demetrio, creía todavía ser capaz de restaurar el imperio alejandrino en su persona. Fue de esa manera que en el año 308 estalló la cuarta y última guerra de los diádocos. Luego de un juego de poderes entre Ptolomeo y Antígono, sería el tuerto quien invadiría Grecia, dando un primer golpe a Casandro. Su hijo Demetrio le propinó serias derrotas, lo que obligó al asesino de los Argeadas a pedir ayuda a todos sus aliados. Viendo que Antígono estaba concentrado en Grecia, Ptolomeo atacó en Celesiria, pero se retiró, creyendo perdida la guerra por un falso rumor. Seleuco hizo una gesta que merecería un video aparte. Con cientos de elefantes recibidos de la India, se presentó en Asia Menor para sorpresa de Antígono. Visto lo visto, el tuerto se retiró de Grecia y se preparó para una decisiva batalla en Isos. Nos encontramos en el año 301 a.C. Casandro y Lisímaco también han cruzado el mar y se unen a Seleuco en la batalla que cerrará una era e iniciará otra. Antígono tiene más de 80 años
y en una era donde la esperanza de vida no superaba los 40, aquello era como tener 100 años. Pero el anciano Diádoco insistió en dirigir a su ejército en persona. Isos es otro enfrentamiento que merece su propio video, pues la epicidad de la batalla solo puede combinarse con la crudeza del combate falangita. Antígono, sin haber estado demasiado lejos de la victoria, encontraría su final atravesado por una lanza en aquel combate entre leyendas. Y así acabó el Hércules de un solo ojo, el Thanos del siglo IV, el hombre fuerte de Asia Menor. Tras su muerte, su imperio sería dividido y sería su hijo, Demetrio Poliorcetes, quien iniciaría una serie de campañas en las que lograría imitar muy bien los éxitos de su padre. Sin embargo, este video ya lo dejaremos para otra ocasión. De momento, el último romano se despide. Les dejo la reflexión en el ending y recuerden que lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el lunes! Battazan di Vasili Srigalu